Esta noche, en Susurro de Ultratumba, muchas lecciones y consejos son importantes para forjar la seguridad en un niño, aunque algunas veces las medidas pueden parecer difíciles e injustas. A lo largo de nuestra vida hemos escuchado las típicas frases de nuestros padres al no obedecer debidamente. La más común es que cuando un niño no quiere ir a dormir, el monstruo del armario vendrá por él. Tal vez con esas palabras estamos despertando algún ser terrible que acecha desde la oscuridad de nuestro hogar. Hace algunos años, mi familia y yo vivíamos en una casa muy grande. La adquirimos así, pues deseábamos ampliar la familia, puesto que solo teníamos un niño de 4 años. Todo marchaba bien. Los días eran cotidianos y bastante normales, hasta que una noche escuché gritos provenientes de la habitación de mi hijo. Sin pensarlo, me levanté y corrí hasta allí. Al entrar, él estaba sentado en su cama, con el rostro lleno de lágrimas y tapándose sus pequeños ojos. Encendí la luz y le pregunté qué sucedía, pero no me respondió. Estaba completamente aterrado. Lo tomé en mis brazos y lo llevé a mi cuarto, donde mi esposa lo arropó y se tranquilizó. Entonces le pregunté otra vez qué había pasado y con voz asustada me dijo que un monstruo había salido de su armario para atacarlo. La única explicación que había era simple: todo había sido una pesadilla. Esa noche se quedó a dormir con nosotros. Al día siguiente todo estaba olvidado. Mi niño estaba tranquilo y realizó sus deberes con total normalidad. Por la noche tomó un baño y se fue a dormir junto a su muñeco preferido. Ya pasadas las 3 de la mañana, los gritos volvieron a repetirse. Eran bastante desgarradores. En cuanto abrí su habitación, mi pequeño estaba pálido del miedo y por un momento creí que se desmayaría. En los últimos días, inexplicablemente, mi hijo lloraba por las noches y gritaba de terror. Eso me hacía despertar exaltado, y cuando iba a su cuarto a verlo, estaba histérico. Decía que el coco salía de su armario para asustarlo. El asunto empezaba a alterarnos. En mi trabajo no lograba concentrarme y en casa culpaba a mi esposa por asustar a nuestro hijo con esas historias absurdas. La siguiente noche, él ni siquiera quería entrar a su cuarto, pero lo convencí diciéndole que el coco era un invento de su imaginación. Me despertaron una vez más sus gritos. Corrí a su cuarto para encontrarlo lleno de lágrimas. Otra vez, cansado de la situación, opté por colocar una cámara y un monitor para bebés en su habitación. Con eso podría demostrarle que no había ningún monstruo en su cuarto. Llegada la noche, lo arropé y le prometí una vez más que todo estaría bien. Esa noche dormí profundamente. No hubo gritos ni llantos. Fue agradable despertar y ver a mi pequeño hijo en total normalidad. Yéndose a la escuela sin temor. A lo largo del día, mi hijo se comportó algo extraño. No hablaba ni tenía energía. Se la pasó tumbado en el sillón o en su cama mirando al techo. Ya por la noche, el pequeño no se opuso a irse a la cama, algo que me pareció extraño. Alrededor de las 3 de la mañana pude escuchar el monitor que hacía ruidos extraños similares a la interferencia. Lo apagué, creyendo que estaba fallando. Encendí el monitor para ver la imagen y mi hijo dormía profundamente. Pero la imagen se distorsionaba de pronto. Pude ver cómo la puerta del armario se abría y entonces la cámara se apagó. Y enseguida fui hasta su cuarto y al entrar curiosamente la cámara estaba encendida y el armario cerrado. Mi pequeño seguía dormido. Al día siguiente pude notar que mi hijo no era el mismo. Prestando atención a cada detalle, incluso el brillo de sus ojos, todo era distinto.
El tono de su voz era más dulce de lo normal, casi fingido. Su rostro no tenía las mismas expresiones que eran tan cotidianas para mí. Cuando se despidió para irse al colegio, tuve un presentimiento y enseguida revisé las grabaciones de los 2 días anteriores. Un sudor frío recorrió mi rostro. Mis ojos miraban atónitos la pantalla. Alrededor de las 3 de la mañana, mi hijo dormía, pero la puerta de su armario lentamente se abrió de las sombras. Emergió una mujer pálida, desnuda y delgada, con cabello largo negro y unos sólidos ojos negros. Su cuerpo era un huesudo y frágil, algo verdaderamente aterrador. Cuando se volteó, pude ver su espina que sobresalía de su espalda. Caminó lentamente y poco a poco abrió su enorme boca, acercó sus manos anormalmente grandes a la cama de mi hijo, y justo cuando él abrió los ojos, ella cubrió su boca, impidiendo que gritara. La palma de una de sus manos fácilmente tapaba su cabeza y ahogaba sus gritos. Ella lo tomó con una facilidad que alguien con su frágil cuerpo no debería tener, y caminó de regreso al armario con mi hijo, luchando en vano en sus brazos. 1 hora después, de regreso, llegó con algo extraño en sus brazos. Apareció con un gusano bañado en sangre que se convulsionaba, y lo colocó lentamente en la cama de mi hijo antes de regresar de nuevo al armario. Durante las siguientes horas vi cómo la criatura sufría espasmos mientras crecía y se transformaba hasta tomar una forma humana casi perfecta. Poco a poco se convirtió en él. Después fue al armario y se puso su pijama limpia. Después se acostó en la cama y cerró los ojos, esperando a que mi esposa fuese a despertar. Después se preparó para ir a la escuela y se fueron en el auto. Cuando terminé de ver semejante cosa, sentí como el piso se hundía a mis pies y no sabía qué hacer. Ahora el miedo invadía mi mente. No sabía dónde estaba mi hijo. No hallaba explicación acerca de lo que vi. No sabía a quién acudir. Seguramente mi mujer no lo soportaría. Tomé el teléfono y llamé al colegio. Avisé que pasaría a recogerlo, pues había surgido una emergencia. Enseguida conduje hasta allí con una sonrisa y en mi rostro. Llevé al menor de vuelta a casa. Tenía unas pocas horas antes de que mi mujer volviera. En cuanto estuvimos solos, lo envié a su habitación. Lo seguí, cerré la puerta con llave y él me miró extrañado. Lo tomé por los hombros y le pregunté: ¿dónde está? ¿Qué has hecho con él? Aquella criatura me miró fijamente a los ojos y con una risa burlona me respondió: está muerto. Quise golpearlo, pero su figura me seguía recordando lo que más amaba. Mi corazón se quebró junto con mi espíritu. Abrí el armario y estaba intacto. Le ordené que llamara a esa criatura que se lo había llevado. Le dije que me llevara con él o que abriera aquel portal maligno, pero solo respondía con risas. Entonces lo tomé y lo lancé dentro del armario. Mi rabia le ganó al espejismo que se burlaba de mí, y en uno de nuestros forcejeos el portal se abrió y sentí como el calor de unas llamas era una sensación lúgubre y real. El calor hacía que ardiera la piel, además de que gritos de dolor y angustia inundaba el sitio. En cuanto quise adentrarme para buscar a mi pequeño, la criatura dijo unas palabras en una lengua desconocida, y cuando las repetía lentamente, su rostro se iba transformando en una especie de demonio que aterrorizaría a cualquiera. Sus ojos eran de un negro profundo y una sustancia espesa y negra escurría de sus ojos y de su boca. En ese momento, aquella mujer pálida y de cuerpos y hueso salió por el portal del armario
y al estar frente a frente abrió su boca y emanó un sonido aterrador que me ensordeció con sus grandes manos. Tomó mi rostro y mi cuello, un intento de privarme de la vida. El ser demoníaco que tomó el lugar de mi hijo siguió vociferando aquel lenguaje extraño, y de un momento a otro aquel ser me soltó y volvió al agujero. Después, desde allí dentro me lanzó unos pequeños huesos, y entonces supe que jamás recuperaría a mi pequeño hijo. Abracé aquellos restos y entre gritos de horror le dije al demonio que se largara, mientras sus risas retumbaban en mi cabeza. Una vez más, no podía entender lo que había sucedido. El sufrimiento me estaba atormentando, mi corazón estaba deshecho. Mi mujer no lo soportaría, yo no puedo soportarlo. Si hubiese creído, tal vez lo hubiese salvado. Se lo llevaron lleno de miedo, de dolor y soledad, para terminar con el sacrificio para la existencia de esos seres malignos que nadie puede vencer. Tomé los huesos y los coloqué entre su manta favorita. Tomé una hoja y le escribí una carta a mi esposa, donde le narré todo lo que había sucedido y le supliqué que se marchara de esta casa maligna y comenzara de nuevo. Coloqué la carta, dejé aquella cinta para que me creyera y también para evitar que pensara que yo había hecho aquel daño tan grave a nuestro hijo. Después de eso, dentro del cuarto donde perdí lo que más amaba, me recosté en la pequeña cama junto con los huesos envueltos y pidiéndole perdón, tomé mi arma y la accioné en mi cabeza. Cuando mi esposa volvió de su trabajo, encontró la terrible escena y también la carta. Sus gritos retumbaron por las paredes y después llamó a la policía. Al analizar los restos, confirmaron que eran de mi pequeño hijo y nunca pudieron descifrar qué había sucedido aquella mañana. Recuerdo que ella miró la cinta, pero no aparecía imagen alguna. Ella la rompió furiosa y gritó palabras hirientes contra mí. Poco después encendió unas velas en la habitación de nuestro hijo. Hizo su maleta y se marchó con la idea de que yo había sido el culpable de todo. Jamás regresó y ahora los años han transcurrido mientras vago en estas paredes malignas. Me arrebataron todo y donde todos los días deseo fervientemente verlo otra vez. Si el video te gustó, te invito a darle me gusta y si no te has suscrito, por favor hazlo, eso me ayudaría mucho. Este video fue patrocinado por System 10 Tish S.A. Asesorías Visa Americana Orjuela Tavares. Doy un saludo a Jordan Mora, Judy Leguía, Claudia Quintana y Yesenia de la Rosa. Muchas gracias y que tengan una buena noche.